Seguimos en medio de una situación en la que estoy seguro y trato de encontrar en mi pasado, en mi generación, si algo como esto pasó y no lo encuentro, no ubico un momento en la historia, por lo menos que yo conozca, una circunstancia como la que estamos viviendo hoy. Y que sé también que nunca nos la pudimos imaginar, jamás. En mi época de juventud o en la de usted, yo creo que no pudimos habernos imaginado que pudiéramos estar en una situación como la que estamos ahora, sobre todo que estamos hablando de algo a nivel mundial. Pero también estamos en medio de una vorágine de información en todos los sentidos, información que nos llega de por todos lados, noticias que mezclan entre verídicas y falsas, y que al mezclarse, al no identificar claramente cuál es verídica y cuál es falsa, mejor no hacemos nada y no le creemos a nada, admitiendo que tal vez alguna de las que recibamos sean de mucha ayuda, pero esta mezcla de información nos lleva a dudar. Alarmistas que lo único que buscan o provocan es una psicosis mucho más de la que ya por sí la pandemia que estamos viviendo provoca. Es notable la angustia con la que mucha gente vive, desesperación, inquietud, incertidumbre. Y es inevitable, mis hermanos, sentir temor. Inevitable. Pero como hijos de Dios, ¿qué actitud debemos tomar? Hoy hay un debate en el sentido de que si un cristiano debe sentir miedo o no debe sentir miedo. Un cristiano debe tener temor o no tener temor. Muchos dicen que o algunos dicen que el cristiano no debería de tener miedo. Tal vez yo no estoy muy de acuerdo, y no se trata de no tener fe, se trata de que es un sentimiento que pues no podemos evitar y que no tiene que ver con que si tú tienes fe o no, es natural. Y no es que llegue el momento en el que dude de mi fe, sino que el riesgo es cuando ese temor o ese miedo sobrepasa mi fe y mi confianza en el Señor. Entonces ahí sí tenemos un problema. No está mal tener miedo, es natural, pero cuidado cuando ese miedo sobrepasa mi confianza y mi fe en el Señor. En las Escrituras vemos muchos casos de hombres y mujeres de fe, de confianza en el Señor, que sintieron miedo, que sintieron temor ante una circunstancia que vivieron. Hombres y mujeres que experimentaron una circunstancia peor o no como la nuestra ahora, pero que tuvieron miedo. Job 3:25. Lo que yo siempre había temido ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Job, aquel hombre al que Dios vio en una forma especial, el que no dudaba que pudiera tomar una acción diferente, aún por el ataque de Satanás, reconoce que tuvo miedo. Génesis 26:7. Cuando los hombres que vivían ahí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo: es mi hermana. Tenía temor de decir: ella es mi esposa, porque pensó: me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Tenía miedo. Un hombre de la confianza, un hombre que tenía sólida su confianza en el Señor, sintió miedo. Pero déjeme darle este otro. Mateo 8:24 al 26. Luego Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar con sus discípulos. De repente se desató una peste de coronavirus. Sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo: Señor, sálvanos porque nos contagiamos. Nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo gran calma. Los discípulos que estaban con Jesús, que estaban compartiendo con Él, que sabían del poder que Jesús tenía, sintieron miedo. Pero repito, el miedo sobrepasa nuestra confianza en el Señor. No, de ninguna manera. Esa confianza es la que nos mantiene a la expectativa de lo que Dios va a ser capaz de hacer en medio de una circunstancia.
y un mensaje de esperanza para nosotros debe mantenernos en la certeza de que Dios es mucho más grande que la circunstancia. Pero déjeme ir adentrando en el tema de esta mañana, que tiene que ver con esto que estamos viviendo y cómo la palabra del Señor siempre tiene una respuesta y un mensaje de esperanza para nosotros. Permítame orar. Señor, gracias te damos por lo que está pasando. Gracias porque confiamos en ti. Gracias porque a pesar del temor, de la incertidumbre, del miedo que podamos sentir, tú estás más allá de eso. Y declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestra esperanza. Y Padre, hoy danos un mensaje a nuestro corazón. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y entonces tú sana, suple una necesidad, esa necesidad que tenemos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Los medios de comunicación, las redes sociales, están bombardeándonos todo el día y todos los días sobre lo que está pasando en el mundo a causa de esta pandemia. El número de casos infectados, la cantidad de gente que está lamentablemente muriendo cada vez más, día tras día van incrementándose. También cuál es la perspectiva de nuestro país para los próximos meses, días. Comparando con otros países, cómo se ha incrementado el contagio, cómo se pretendería incrementar el contagio. Para algunos es dramática la expectativa, para otros que se puede contener y no tener tan graves resultados. Sin embargo, algo que últimamente he venido escuchando es el efecto principal que va a suceder, no solamente en el aspecto de salud, sino también ahora se habla de un efecto psicológico, en el que, dado que ahora las familias y la gente estamos en un encierro, en un aislamiento en nuestras casas, el no salir por no contaminar o no contaminarnos, esto va a provocar un caos inclusive en la familia. La familia está acostumbrada a salir a sus actividades. En la mayoría de los casos sale toda la familia, a veces se tiene que quedar la mamá o se tiene que quedar uno de los hijos, pero la mayoría sale. Y hoy, por un tiempo, tendremos que estar todos juntos y entonces empiezan a ver los problemas. Empiezan a ver ya las intolerancias, empiezan a ver la desesperación, empezamos a sentir que ya estamos cansados, imagínese usted la pobre esposa, que el marido todos los días salía a trabajar y ahora lo tiene ahí. ¿Qué va a hacer con él? ¿O con los hijos? Yo estoy seguro que hay creatividad impresionante para poder entretener al marido y a los hijos. Pero me imagino que ahora las mamás, los papás tendrán que utilizar algo, hacer algo para que podamos sobrellevar esto. Pero algo alarmante es que ahora estoy escuchando que hay un temor de que los divorcios se incrementen. No sé si sea una cuestión de ya predisposición, pero ahí va a haber un caos también psicológico, social. Pero estoy seguro que en este tiempo estamos descubriendo muchas cosas los unos de los otros y lo sabemos aprovechar. Es decir, entonces que no solamente va a tener un efecto en la salud, sino también un efecto en la familia, pero también un efecto en lo económico. Esto es inevitable, mi hermano, inevitable. Toda causa tiene un efecto. Toda causa tiene un efecto. Y ese es el mensaje de hoy. Causa y efecto. El efecto que Dios está buscando en nuestras vidas no debe ser ocasionado por una causa. A ver si no me complico. El efecto que Dios está buscando en nuestras vidas no debe ser ocasionado por una causa. No, la palabra nos enseña que en toda circunstancia debemos confiar en el Señor. Es decir, que Él está, independientemente de la causa y de la circunstancia, está preparando una bendición para nosotros. Ese es el efecto de Dios, una bendición en mi vida. No obstante, a nosotros nos toca entender que si yo quiero que en mi vida haya una bendición, que haya ese efecto en mi vida de parte de Dios, entonces hay una causa que debo provocar.
Yo. Tal vez algunos estén preguntando, ¿y qué está diciendo hoy? ¿Cómo que entonces yo tengo que hacer algo para que el Señor me bendiga? Él no depende de las circunstancias para bendecirte, pero sí depende de lo que tú y yo hagamos para bendecirnos. Es decir, no es que sea por obras, porque no estamos hablando de la salvación, la bendición, sino que tengo que hacer algo para provocar el efecto en Dios, y entonces ese efecto venga a mi vida y entonces pueda ser bendecido. Déjeme explicarlo un poquito más con la palabra para no confundirlos más, porque esto se trata de una actitud, se trata de tú y mi actitud ante las circunstancias y en qué manera yo entonces busco al Señor. Voy a explicarlo con este versículo. Segundo de Crónicas 7:14 es el ejemplo claro de la causa y efecto. Leámoslo. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, palabra clave, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estamos tratando de encontrar una respuesta de Dios, estamos tratando de que Él nos conteste. Quizá confiamos, yo no lo dudo, pero aún nos está faltando algo más por hacer. Es interesante el contexto en el que antecede a este versículo, tiene que ver, y este contexto tiene que ver con un pacto que Dios hace con Salomón. Y está diciéndole el Señor que Él puede provocar cosas en la tierra. ¿Va conmigo? Él puede provocar cosas en la tierra. Segundo de Crónicas 7:13, un versículo antes de nuestro versículo base. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva y mande langostas para que devoren las cosechas y envíe plagas entre ustedes. Oh, qué cosa. Puede ser, le está diciendo Salomón. Así que tomando en cuenta nuestro versículo central, déjeme darle 4 causas que provocan un efecto en el Señor. Y entonces podemos ver la bendición que tiene preparada para nosotros. Número 1, humíllate. Una palabra o expresión de lo más malentendido, no solo en la iglesia, sino en la sociedad, en el mundo en general. De pronto cuando escuchamos debes humillarte, es de inmediato formamos una capa protectora o de resistencia en el que ¿cómo es posible que yo me humille? ¿No te fijas con quién estás hablando? Pero si yo ya soy humilde. Y entonces malentendemos la palabra humillar. Pero el Señor aquí les está diciendo al pueblo, humíllense. El problema es la connotación que le damos a esta palabra o a esta expresión, que por sí misma tiene una dualidad de significado. Por un lado, el negativo, en el que causa una ofensa, menosprecio, y por el otro lado, actuar con humildad. Actuar con humildad ante cualquier circunstancia. Esa es la parte positiva y esa es hacia donde Dios quiere llevar en este versículo. Pero ¿por qué el Señor nos está pidiendo que nos humillemos, mi hermano? Trato de entender por qué, y la respuesta única que encuentro es porque por naturaleza somos soberbios, altivos, orgullosos. Vea lo que dice Proverbios 6, del 16 al 18. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo. Bueno, nada más me interesaba la primera, pero pues me seguí por si las moscas. Mateo 23:12 dice: pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Pero entonces, ¿a qué se refiere el Señor en este texto, en este pasaje de Segundo de Crónicas 7:14, con que si se humillare? Bueno, analizando la raíz de esta palabra me encuentro su significado, y es en el hebreo original doblar la rodilla. Qué cosa. Entonces empiezo a entender cuál es la causa que debo seguir: doblar la rodilla. ¿Se fija cómo no tiene que ver con otra cosa sino con mi actitud?
Si yo doblo mi rodilla y me despojo de todo aquello que me impide poder estar delante del Señor, es un acto de quebrantamiento, me humillo, en un acto de quebrantamiento me humillo delante de Dios, me someto absolutamente a su voluntad y estoy demostrando humillación delante de Él. Pero no solo en mi exterior, no solo en una postura, no solo en medio de una adversidad. Mi vida tiene que ser una vida constante de humildad, despojándome de todo lo que me impide postrarme física y espiritualmente delante del Rey, reconociendo que Él es todo para mí. Él es todo en mi vida y que mi vida está en sus manos. Y no temeré lo que pasa, porque Él me prometió que estará conmigo todos los días. El salmista así lo declara en una actitud de humillación. Salmo 121, 1 y 2, que lo hemos leído todos en este tiempo. Elevo la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Esa es una manera de humillarme, de reconocer que es Él el que está sobre todas las cosas, reconociendo que en Él solo está nuestra esperanza. Así que Él nos pide que nos humillemos, pero también pide una segunda cosa, si lo seguimos viendo en este versículo. Número 2, ora. Humíllate y ora. Claro que estamos orando, hermano. ¿Cómo me dices eso? ¿Qué no ves? Nos la pasamos todo el día en casa y oramos. ¿Será? Entonces, ¿por qué no nos está pidiendo que oremos? ¿Por qué nos pone en este versículo que nos humillemos y que además oremos? Si eso es algo inherente al cristiano, eso es algo que debemos traer en una manera de vida, el orar. ¿No tendrá que ver con mi actitud cuando oro? Otra vez, el cómo oramos y con qué convicción oramos. ¿Estás orando y convencido de que el Señor no solo te escucha, sino que ya está preparando la respuesta a tus oraciones? ¿O estás orando y al mismo tiempo estás pensando en no ser una de las estadísticas, o no ser parte de esas estadísticas del COVID-19? Estás orando diciéndole: sí, Señor, confío, pero yo no quiero estar en esa gráfica, yo no quiero estar ahí, es que si me toca, pensando que tal vez Dios no va a poder con este asunto, pero pues por si me pongo a orar. ¿Esa será la actitud correcta al orar? Esa no es la oración que pide el Señor. Si ya entendiste que humillarte es doblar la rodilla en el contexto de nuestro versículo base, ahora es la actitud en la oración y el contenido de tu oración. Jeremías 33:3, otro versículo que te sabes de memoria. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama. Otra vez, nos vamos al original en hebreo, kará, y es convocar, gritar, intimar, pedir, dar voces. Señor, ahí te pido que nos guardes. Ay, si tú quieres, Señor. ¿Qué oraciones son esas? ¿Cómo quieres causar un efecto en el corazón de Dios? Orando así, con miedo, con dudas. Le estás orando al Dios Todopoderoso, al que nada le es imposible, al dador de la vida. Clama. Cuando el Señor Jesús estaba en el huerto, yo no veo a un hombre timorato ahí miedoso. No, yo veo a un hombre que clama, que da voces al Señor, aún sabiendo que todo va a salir de acuerdo al plan trazado, el plan que dirigió su Padre. Él va con él y clama. Es el momento de clamar, mi hermano. Es el momento de tocar el corazón de nuestro Dios, orando como si pensaras, ora como si no te escuchara. Háblale, grítale, como si pensaras que estuviera muy lejos. Él no lo está cerca, pero hazlo de esa manera, clamando a Él. La oración tiene poder. Y lo maravilloso también es cuando tú te humillas y clamas al Señor
provocas un efecto en él. Y si no, ve lo que dice el siguiente versículo de 2 de Crónicas 7:15. 2 de Crónicas 7:15. Mis ojos, dice el Señor, estarán abiertos y mis oídos atentos. Prestaré atención a cada oración que se eleve en este lugar. Pero si tú te humillas y clamas al Señor y oras a Él, entonces esa es una promesa que Él dice: mis ojos estarán atentos y abiertos mis oídos. Abiertos mis ojos y atentos mis oídos. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto estamos perdiendo por no orar? Por no tener la correcta actitud en la oración. Romanos 12:12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Sigan orando. Así que humíllate y ora. Y número 3, búscalo. Ya lo dijimos el domingo pasado. Búscalo. Busca al Señor. Es en ese momento de humillación, de oración, de clamor. Ten un momento de comunión y de intimidad con Él. Él quiere hablarte. Él quiere estar contigo. Ten una actitud de necesidad. Y si ya te humillaste y estás orando, ahora estás delante de tu Padre. Ahí está Él, esperando que lo alabes, que lo exaltes, que lo adores, que le reconozcas. Salmo 73:25 dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Salmo 16:2: le dije al Señor: tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. ¡Qué tremenda exclamación! Salmo 63:1: oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. No desaproveches el momento de estar en comunión con Él. Búscalo. Él está como el Padre que es, mi hermano, esperando tener un encuentro contigo, abrazarte, apapacharte, consolarte, decirte: aquí estoy, hijo. Nunca te he dejado y nunca te dejaré. Yo te lo prometí y siempre cumplo lo que prometo. Ahí está el Señor esperándonos. Salmo 40:1 y 2: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí. Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Es una confianza de que el Señor está escuchando tu clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Él nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar ahí con nosotros, pero búscalo. Búscalo. Humíllate, ora, búscalo. Número 4. Ponte a cuentas. Porque dice entonces el versículo: y si se convirtieren de sus malos caminos. Yo no ando en malos pasos, pastor. No quiere decir eso. Cuando se refiere a tus malos caminos, se refiere a tu conducta. Esa es la raíz, a tu conducta. Sigo escuchando voces de que esto que está pasando es un castigo de Dios. Yo no lo creo así. Sigo creyendo que dentro de la misericordia del Señor nos está dando la oportunidad en esta adversidad, para que aquellos que no lo conocen, les está dando la oportunidad a aquellos que no lo conocen de conocerlo, de encontrarse con Él, de reconocerlo como su Señor y Salvador. Es una oportunidad maravillosa para aquellos que no conocen a Cristo. Y una oportunidad para nosotros de hacerlo. Lo vimos también el domingo pasado. Pero es una oportunidad que le está dando a aquellos que no lo conocen, para que puedan acceder a la vida eterna que ha prometido mediante el sacrificio de Cristo. Eso es muy diferente a pensar que esto es un castigo de Dios. Sin embargo, también es una oportunidad para que tú y yo, como sus hijos,
nos pongamos a cuentas con Él. Hay cosas en nuestras vidas que aún no hemos abandonado y sabemos que no están bien delante de Dios. Actitudes, comportamientos, pensamientos que no han reflejado en nuestras vidas esa marca que nos debe caracterizar como hijos de Dios. Falta de amor a mi esposa, a mi esposo, desobediencia a mis padres, maltrato a mis hijos, no he sido honesto, he hecho cosas que no debía haber hecho, y ahí siguen. Es el momento, en esa intimidad con el Señor, para confesar nuestros pecados. ¿Tú crees que Él no sabe lo que has hecho? Claro que sí. Él sabe nuestras debilidades, pero lo que Él busca es que lo confieses, te arrepientas y dejes de hacerlo. Y este es un momento importantísimo. Pablo lo reconoce en su vida, una constante lucha entre el querer hacer lo bueno y nuestra tendencia a hacer lo malo. Romanos 8:8. Por eso, lo que todavía vivo bajo la naturaleza pecaminosa, esa cosa que me encanta hacer, los que viven bajo la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Gálatas 5:17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. ¿No lo ha vivido? Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y estas dos fuerzas luchan, dice Pablo, constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Yo quiero portarme bien, pero esto que traigo adentro me impide poderme portar bien, y entonces empieza la lucha con el que lo haré o no lo haré. Lo voy a hacer, pero está mal, pero me encanta, pero el Espíritu me dice que está mal, y ahí me la estoy luchando. Romanos 7:15 dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Imagínense Pablo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Valga? Entonces, ¿cuál es el efecto que produce en el corazón del Señor? El que me humille, el que ore, el que lo busque y que me ponga cuentas. ¿Saben cuál es ese efecto? Nos oirá, nos perdonará y sanará nuestra tierra. Nos oirá, nos perdonará y sanará nuestra tierra. ¿No es lo que estamos esperando? ¿No es lo que estamos pidiendo? Entonces, ¿será algo que nos falta hacer? ¿Nos está faltando hacer algo? ¿Será algo que está esperando el Señor que hagamos como sus hijos para contestarnos y darnos la respuesta que esperamos? Esta es una promesa del Señor. Lo que dice 2 de Crónicas 7:14 es una promesa del Señor. Y Él cumple todas sus promesas. Y lo dice en Números 23:19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Alguna vez te ha incumplido el Señor? ¿Alguna vez le has pedido algo y no te lo ha dado? ¿Alguna de las cosas que están en su palabra no la ha cumplido? Y entonces, voy terminando. Las Escrituras son claras y contundentes. Sabemos que estamos en medio de una adversidad, pero ellos nos muestran la salida. Las Escrituras nos muestran la salida. Estamos y seguiremos, según las autoridades, pasando por un periodo muy complicado. Cada vez más la epidemia se irá expandiendo, sobre todo en nuestro país, en nuestra ciudad, y no podemos evitarlo, no podemos ignorarlo. Pero lo que sí podemos hacer es lo que nos corresponde: humillarnos, orar, buscarlo y ponernos a cuentas con Él. Eso es lo que nos toca.
Y termino con este versículo. Primera de Timoteo 1:17. Y que esto sea, hermano, además de segundo de Crónicas 7:14, este sea un estandarte en tu vida durante estos tiempos. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. En medio de esta circunstancia, Él quiere glorificarse en tu vida y con tu vida. Estemos listos, confiamos en Él. Que el Señor les bendiga. Y no quiero terminar sin aprovechar también esta oportunidad, como siempre, para invitar a aquellos que nos estén viendo en este momento y en medio de esta preocupación y en medio de esta circunstancia, no has entregado tu vida a Cristo. No pierdas tiempo, no desaproveches esta oportunidad. No sabemos qué va a pasar, no tenemos asegurado nada, pero puedes asegurar la vida eterna. Y lo único que tienes que hacer es reconocerlo como tu Señor y Salvador, creerlo en tu corazón, confesarlo con tu boca, y todo lo demás lo hace Él. No pierdas esa oportunidad. Invita a Cristo a ser el Señor de tu vida. Solo invítalo. Verás que a través de su Espíritu Él va a hacer grandes cosas contigo. Y tú, mi hermano, ya lo conoces. Como siempre, el llamado es: confiemos en Él, esperemos en Él, y Él hará. Somos sus hijos, somos su pueblo, y Él nunca deja de cumplir sus promesas. Que el Señor les bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al
verdad, al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús, no temeré. Un perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi
mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Oh. Le damos gloria, Señor, toda honra y poder a ti. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Te damos gloria, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí, en mí.
Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recíbela, Señor, la honra y poder sea a ti, sea a ti. Creemos en ti, Señor. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recíbelo, Señor, la honra y poder. Recibe la honra, Señor, y el poder, Señor. La alabanza sea a ti, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Que sabemos, Padre, que tú tienes el control, Señor, de todo, Señor. Aunque estemos en dificultades, Padre, aunque estemos, Señor, en sufrimiento, Señor, problemas, Señor, tú tienes el control, Señor. Creemos, Señor, en ti, Padre, que tú, Señor, que tú harás tu voluntad, Señor.